En junio de 1816, un granjero de Nueva Inglaterra enterró a sus 3 hijos. No por guerra, no por enfermedad, por hambre. Y la causa estaba a 15.000 kilómetros de distancia, en un volcán que nadie en Europa había oído nombrar jamás. Este es el año 1816, el año en que el verano desapareció, el año que casi destruyó la civilización occidental y que, sin embargo, nos dio algunas de las creaciones más importantes de la historia. Abril de 1815. La isla de Sumbawa, Indonesia. El monte Tambora llevaba décadas dormido, pero en las semanas previas al 10 de abril algo despertó en sus entrañas. Lo que ocurrió ese día fue la mayor erupción volcánica registrada en la historia moderna. Nivel 7/8 en la escala de explosividad volcánica. Para que lo visualices, el volcán medía 4.300 metros antes de la erupción. Después quedó en 2.850. El volcán literalmente se comió a sí mismo. La columna de ceniza alcanzó los 43 kilómetros de altura. En 600 kilómetros a la redonda, el sol desapareció durante 2 días completos. Los efectos tardaron meses en llegar a Europa y América, moviéndose con los vientos de la estratosfera. Pero cuando llegaron, lo hicieron todos a la vez. El cielo lleva semanas sin color. El sol sale pero no calienta. Es como vivir dentro de una pintura apagada. En Estados Unidos, una gran tormenta de nieve cayó en junio, causando numerosas muertes. Las cosechas de maíz y trigo no maduraron. El hambre llegó a zonas que no la habían conocido en generaciones. En Europa, la situación fue parecida. La mayoría de la población dependía de la agricultura de subsistencia. Si el campo fallaba, morías. Y en 1816, el campo falló. En Madrid, las temperaturas de julio y agosto no superaron los 15 grados centígrados. 15 grados. En pleno verano. Piénsalo en contexto. En 1816, el 80% de la población española vivía del campo, sin frigoríficos, sin comercio internacional de alimentos, sin red de seguridad. Si la cosecha no crecía, no había alternativa. Los registros parroquiales de esa época hablan de rogativas, procesiones y misas desesperadas para pedir que el tiempo mejorara. En Cantabria, las vendimias fueron las más pobres y tardías de memoria humana. No era superstición. Era gente al límite, haciendo lo único que sabían hacer ante algo que no comprendían. Y en medio de toda esa oscuridad, algo completamente inesperado estaba a punto de ocurrir en una mansión suiza junto a un lago. Verano de 1816. Ginebra, Suiza. Un grupo de escritores e intelectuales habían planeado pasar el verano junto al lago Le Mans, pero el verano nunca llegó. Atrapados en la villa Diodati por una lluvia que no paraba. Se registraron 130 días de lluvia ese verano. Lord Byron lanzó una propuesta. Cada uno escribiría una historia de terror para leer en voz alta por las noches. De esas noches frías y tormentosas nacieron 2 obras que definen la cultura occidental hasta hoy. Mary Shelley, con 18 años, escribió Frankenstein, no solo la primera novela de ciencia ficción de la historia, sino una reflexión sobre los límites de la ambición humana que seguimos discutiendo 200 años después. Y John Polidori escribió El vampiro, el precursor directo del Drácula de Bram Stoker y de todo el género vampírico moderno. Sin el tambora, sin la lluvia, sin el encierro, ni Frankenstein ni Drácula existirían tal y como los conocemos. Pero hay un invento más que nació de este caos climático, y probablemente usas uno heredero directo de él cada día. El enfriamiento global destruyó las cosechas de avena, y sin avena, los caballos morían, y sin caballos, el transporte en Europa se paralizaba. El barón alemán Karl Drais decidió resolver el problema de raíz. Inventó un vehículo de 2 ruedas que no necesitaba ningún animal para moverse. Lo llamó la máquina andante. Hoy la llamamos bicicleta. Un volcán en Indonesia mató a los caballos de Europa, y eso nos dio la bicicleta. ¿Recuerdas al granjero de Nueva Inglaterra con el que empezamos? El que enterró a sus 3 hijos en junio de 1816. Lo que no te conté es lo que hizo después. Como millones de americanos que habían perdido sus cultivos, ese hombre recogió lo poco que le quedaba y se marchó hacia el oeste. Era más barato y más fácil conseguir tierra allí.
Esa migración masiva hacia el interior de América del Norte, acelerada por el hambre del Tambora, fue uno de los factores que configuró el mapa de los Estados Unidos tal y como lo conocemos hoy. Un volcán en Indonesia, una mansión suiza bajo la lluvia, un granjero alemán sin caballos, el clima no respeta fronteras, y los eventos que parecen locales, una erupción en una isla remota, pueden rediseñar continentes, crear obras de arte inmortales y cambiar cómo nos movemos por el mundo. Hoy, los científicos estudian el Tambora usando modelos de dinámica de sistemas para entender cómo reaccionaría nuestra sociedad actual ante una catástrofe similar. La conclusión no es tranquilizadora. Y hay algo que los científicos llevan años estudiando en silencio. ¿Cuánto tardaría el Tambora en volver a despertar? La respuesta es incómoda. Quizá la tengamos en el próximo vídeo.